Bueno, entonces empecemos a hacer la API, ¿sí? Como ya les mencioné, vamos a usar .NET, o mejor dicho, NetCore. Eh, entonces, primero que nada, vamos a ver los requisitos, ¿sí? Los requisitos para nosotros programar en NetCore y crear nuestra web API. Una es tener el Visual Studio Code. ¿Tenemos el Visual Studio Code? Sí, aquí está. Ya lo hemos instalado. En nuestros videos anteriores ya hemos mostrado cómo se instala el Visual Studio Code. Debemos de tener el C Sharp para el Visual Studio Code. Vamos a ver, eso sí no recuerdo si lo hicimos. Abrimos el Visual Studio Code, nos vamos a Extensions y no lo tenemos. Solamente hemos instalado el Flutter y el Dart. Así que lo instalamos. Aquí está, C Sharp for Visual Studio Code. Le damos aquí, le damos en Install. Listo, una vez que terminó de instalar, ya tenemos entonces dos de los requisitos. Son tres. Uno es tener el Visual Studio Code. Segundo, tener el C Sharp para el Visual Studio Code, ya lo acabamos de instalar. Tercero, es tener el Net 6 SDK. ¿Sí? Para eso vamos a irnos aquí al explorador y vamos a escribir .NET 6 SDK. Vamos a elegir siempre el que sea de Microsoft. Aquí está, Download Net 6. Y aquí nosotros vamos a elegir, nosotros estamos en Windows, así que vamos a elegir esto aquí. Que también tienes para Linux o si usas Mac, también están acá. Pero nosotros estamos en Windows, así que vamos a elegir este aquí. Estamos en una máquina de 64 bits, así que elegimos este, Windows por 64. ¿Sí? Una vez que termina de instalar, vamos a tener este de aquí y les vamos a dar doble clic para instalarlo. Le damos en instalar. ¿Quieres permitir? Sí. ¿Sí? La instalación se realizó correctamente, sin problemas. Le damos a cerrar y listo. Ya tenemos instalado nuestro .NET y para poder crear aplicaciones o APIs, que sea en realidad. Primero que nada vamos a probar. Vamos a abrir un CMD y pedimos .NET. Listo, aquí podemos ver que ya tenemos instalado correctamente el SDK. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me reconoce el comando .NET, ¿no? A ver, vamos a escribir ahora .NET info y aquí me da la información de mi SDK, ¿no? La versión que tenemos instalada, el commit y todo este tipo de información que podemos ver, ¿no? Listo, entonces ya tenemos nuestros tres requisitos: el Visual Studio Code, el C Sharp para el Visual Studio Code y el Net 6 SDK. Ahora sí, nos vamos netamente a lo que es la programación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues vamos a crear nuestras carpetas donde vamos a crear pues nuestro proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es elegir una carpeta donde se va a guardar. En este caso yo voy a elegir eh, vamos a elegir en C o en documentos. Documentos. Y aquí voy a crear una carpeta. APIs. Aquí es donde voy a crear mi proyecto. Yo lo voy a abrir en un típico terminal, ¿sí? Estas ventanitas.
Voy a copiar la ruta. CD. Listo. Ya nos encontramos en, ya nos encontramos dentro de la carpeta que he creado. ¿Sí? Como podemos ver aquí, Documents APIs. Ahora aquí voy a digitar .NET New Web API. Aquí vamos a tener el nombre de nuestro proyecto. ¿Cuál va a ser? ¿Qué le ponemos? A ver, le ponemos usuario API. Usuarios API. Y listo, ¿no? Aquí podemos ver que se ha creado esta carpeta, la cual tiene todos estos archivos. Estamos bien, está bien por ahí. Ahora lo que voy a hacer aquí es yo voy a ingresar a esta carpeta que he creado, que se llama usuarios API, en mi terminal. ¿Sí? Y voy a escribir cd usuarios API. Y listo. Me encuentro ahora dentro de mi carpeta usuarios API. Y estoy ahora en esta carpeta de aquí. Ahora aquí lo que voy a hacer es digitar .NET add package Microsoft en lo que estoy haciendo ahora es agregando un paquete, ¿sí? ¿El paquete cuál es? Es el Microsoft Entity Framework Core. Eh, es algo que siempre cuando van a crear un API van a tener que agregar, ¿sí? Es así, siempre van a tener que agregar ese paquete. Aparte de ese paquete también vamos a agregar otros. Por ejemplo, el Entity Framework Core SQL Server es para la conexión a la base de datos, ¿sí? Pero este paquete es básico, siempre van a tener que agregarlo cuando quieran agregar una API. ¿No? Ya se agregó ese paquete. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto. Y vamos a darle en Trust. Y para que no nos vuelva a aparecer este mensaje, yes, I trust the auto transfer and enable all future. Y listo. Aquí entonces ya tenemos nuestro proyecto usuarios APIs. Aquí vamos a ver pues eh, esta carpeta de controladores, ¿ok? Y todos estos archivos. Lo que vamos a hacer ahorita es probar esto. La primera vez que creen un proyecto, si API o puede ser también un Razor Pages, lo que sea, siempre les va a aparecer esta ventanita de aquí que dice que el proyecto necesita de ciertos assets. Lo que ustedes van a... y el mismo Visual Studio Code te da el mensaje para que se agreguen todos esos assets, ¿no? Le vamos a dar entonces sí, agregar esos assets para que me funcione el proyecto, porque si no, no me va a funcionar. Le doy en Yes y listo. Ahora sí, mi proyecto tiene todo lo necesario para funcionar. Ahorita ya está funcionando y tiene cierta data de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar ahorita F5. Le vamos a dar aquí avanzado, continuar y vamos a poner API y luego el API por defecto que tiene o el API de ejemplo que tiene este proyecto. No recuerdo este API
weather forecast. Vamos a probar sin el API. Listo. ¿Qué es esto? Esto es una API. Esta es información que se está sacando no de una base de datos, sino que desde este mismo proyecto. Miren, aquí está. Vamos a cerrar esto. Miren, esto de aquí. Esa es la información que estamos viendo cuando hemos ejecutado este proyecto. ¿Sí? Y ahora vamos a comenzar pues a desarrollar. Hemos visto que este proyecto está bien, se ejecuta sin errores. Hemos visto esta información de ejemplo, pero ahora sí vamos a crear pues los propios archivos para poder eh, crear la API que queremos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer aquí es crear una carpeta, la cual va a ser la carpeta de models. La carpeta vamos a crear pues nuestra clase, la cual va a hacer referencia a la tabla que creamos, ¿no? La tabla de usuarios. Para esto, porque no recuerdo qué columnas había creado en la base de datos, vamos a abrir nuestra base de datos SQL. Vamos a ver la tabla que creamos, qué campos tiene, no recuerdo la verdad. Acá, usuarios. Y nuestra tabla tiene, solo tiene 3 columnas. El ID, el email y el password. Listo. Muy sencillo. Aquí vamos a crear pues nuestra clase, la cual va a hacer referencia a mi tabla usuarios. Voy a crear el archivo. .cs es la extensión de C#. Y aquí vamos a crear pues el código, ¿no? Nuestra clase. Primero vamos a namespace, usuarios API. Y aquí es el nombre de nuestra clase, que va a ser usuario. Y ya tenemos entonces creada nuestra clase. Ahora vamos a comenzar a digitar pues las propiedades de mi clase. ¿Qué vienen a ser las propiedades? Las propiedades vienen a ser los campos que he creado en mi tabla, ¿no? Por ejemplo, email, password, ID. Entonces aquí vamos a hacer esto. Voy a digitar prop, luego la tecla tab y me va a crear de frente el código, ¿no? Por defecto me va a crear un entero y está bien. Primero, la tabla que habíamos creado consta de 3 columnas. ID, que viene a ser entero, y luego el email, que viene a ser una cadena de texto, y el password, que también viene a ser una cadena de texto, ¿no? Entonces aquí está bien que sea entero, y aquí le vamos a digitar ID. Lo mismo con los siguientes campos. Prop, esto sí va a ser un string, y email. Y entonces esta vendría a ser nuestra clase que representa a mi tabla usuarios, ¿sí? Aquí tenemos el ID, el email y el password. Aquí ahora lo que nos falta hacer es determinar cuál va a ser el campo que va a representar a mi PK, a mi primary key. Si recuerdan, ¿no?
Ya les expliqué esto en el último video que hicimos, ¿ok? Que era el primary key, que era como la llave primaria, es la llave primaria, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues es un dato, el cual pues es como una llave, ¿no? Eh, y ese dato nunca se va a repetir. Y por ejemplo, en una lista de personas, ¿cuál vendría a ser mi llave primaria o mi primary key? El DNI. ¿Por qué? Porque el DNI nunca se repite. ¿Ok? Y en este caso nosotros dijimos que o configuramos el campo ID como primary key. ¿Y cómo lo configuramos aquí? Muy fácil. Abrimos corchetes y digitamos key. Luego aquí, control punto, y vamos a agregar esta librería, el System Component Model Data Annotation. Agregamos eso y listo, sin errores. Ya tenemos todo listo, ya tenemos nuestra clase creada. Control S para guardar y ya está. Ahora el siguiente paso sería pues crear el database context. El database context es la configuración en la cual pues nosotros creamos, ¿sí? La variable que va a representar a nuestra tabla, a nuestra base, a nuestra tabla de la base de datos. Aquí nosotros también en este database context nosotros vamos a vincular esta clase con esa variable que va a representar a mi tabla en la base de datos. Entonces aquí mismo en Models vamos a crear otro archivo, el cual se va a llamar usuario context.cs de C#. Y aquí vamos a agregar un namespace, el namespace que viene a ser varios API, ¿verdad? Vamos en Models, vamos aquí dentro de la carpeta Models, abrimos llave y creamos el nombre de esta clase, la cual se va a llamar usuario context. Y esta va a heredar y mi clase usuario context va a heredar de dbContext. ¿A qué me refiero que mi clase usuario context va a heredar de la clase dbContext? Heredar quiere decir que esta clase va a heredar todos los métodos, funciones y propiedades de esta clase dbContext. Esta clase dbContext tiene métodos, tiene propiedades. Yo al heredar, o sea, al hacer esto, al poner dos puntos en la clase dbContext, estoy diciendo que voy a heredar todos los métodos y todas las funcionalidades de esta clase, ¿sí? Eso quiere decir heredar. Después de hacer eso, ahora vamos a digitar esto. Y la van a usar, ¿sí? Siempre es una configuración básica para que nos funcione, para que funcione en nuestra clase context, ¿sí? Siempre van a hacer esto. Es más, yo siempre cuando creo mis proyectos, esto ya lo copio de otro proyecto y lo pego. Entonces esa línea de código siempre va a ir ahí. Ahora lo siguiente viene a ser lo que les expliqué, ¿sí? Aquí vamos a crear una variable la cual va a representar a nuestra tabla de nuestra base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Prop, y vamos a llamar dbset
Llamamos a nuestra clase. Y aquí, muy importante, ahí va, aquí, este nombre de la variable tiene que ser idéntica al nombre de nuestra base de datos. En este caso, el nombre de nuestra tabla que creamos en la base de datos era usuarios. Así que aquí vamos a digitar usuarios. Y listo. Listo, eso sería todo con respecto a nuestro context. Ahora lo que vamos a hacer es eh, modificar el archivo app settings, que es donde vamos a ingresar los datos de nuestra base de datos. ¿Ok? Para eso entonces vamos a modificar esto, coma, y vamos a agregar connection strings. Y aquí vamos a escribir el nombre. El nombre que va a representar a la cadena de conexión. Yo, para no estar llamando a toda mi cadena de conexión, la cual contiene el nombre de mi servidor, el nombre de mi base de datos, la contraseña, para no estar llamando todos esos datos, yo le voy a asignar toda esa cadena de conexión a este nombre, DB Connection. ¿Ok? Los puntos. Y aquí vendría a ir pues la cadena de conexión. ¿Sí? Lo primero que vamos a digitar vendría a ser el server. Aquí algo muy importante que deben tomar en cuenta, ¿sí? Aquí yo estoy creando mi aplicación desde otra máquina, ¿sí? Eh, Como ustedes saben, yo he estado trabajando en una máquina virtual, pero por motivos de rapidez, ya que la máquina virtual a veces se pone un poco lenta, he decidido trabajar pues en mi máquina, ¿sí?, física. Por lo tanto, yo voy a apuntar a la base de datos que he creado, la base de datos de la máquina virtual. Ustedes, si están trabajando todo desde la misma máquina, entonces ustedes van a ingresar aquí el nombre de su máquina, ¿no? Digamos que su máquina se llame, no sé, usuario PC. Luego sería backslash SQL Express, o la instancia que ustedes hayan creado cuando instalaron el SQL Express. ¿Ok? En este caso, yo no tengo este nombre, sino que voy a apuntar a la IP, ¿sí? A la IP de mi máquina virtual. Y esa IP de mi máquina virtual viene a ser a 172.16.137.129. ¿Ok? Este viene a ser eh, este vendría a ser el nombre de mi servidor. Ustedes pueden poner la IP de su máquina o también puede ser el nombre de su máquina. Es lo mismo. En mi caso yo estoy poniendo la IP, ¿sí? Porque es una máquina virtual. Como es una máquina virtual, no me está detectando el nombre, ¿no? En mi caso, por eso entonces estoy usando la IP. ¿Sí? Luego, ¿qué más sigue después de tener o de escribir el nombre del servidor? Lo siguiente sería el nombre de la base de datos. El nombre de nuestra base de datos que habíamos creado era login flutter, y punto y coma, user sa, punto y coma, y lo siguiente sería la contraseña, password. En mi caso yo le puse la contraseña de 123, punto y coma, y listo. Ahora aquí nos está saliendo un error. Vamos a ver por qué. ¿Por qué nos está dando este error? Listo. Eso era.
En una cadena de conexión no puedes poner backslash, ¿sí? Una sola no. Si pones dos, ahí sí ya no te da ningún error. Listo, entonces ya tenemos listo nuestro app settings, el cual viene, a ser nuestra cadena de conexión. Hasta el momento hemos creado nuestra clase usuario. Segundo, hemos creado nuestro context, ¿no? En el cual pues relacionamos a nuestra clase usuario con nuestra variable, ¿sí? En la cual va a representar a nuestra tabla en la base de datos, la cual viene a ser la tabla usuarios. Muy importante aquí, ese nombre, ¿sí?, que estamos creando, esa variable tiene que ser idéntica al nombre de la base de datos, o sea, usuarios. ¿Ok? Eso también recordar, muy importante. Ahora, lo siguiente vendría a ser configurar, ¿ok?, este archivo aquí, program. Aquí lo que vamos a hacer es registrar nuestro context. Este usuario context tenemos que registrarlo aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agregar un DB context relacionado con la base de datos SQL Server. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Aquí debajo de este aquí, add controllers, eh, vamos a digitar esto, builder.services, add db context, y aquí vamos a agregar nuestro context, que viene a ser usuario context, ¿verdad? Me sale error porque no reconoce, tengo que agregarlo. Lo agrego aquí y ya está, ya lo reconoce. Ahora aquí ahora lo que vamos a hacer es llamar al método useSQLServer, el cual no me reconoce. ¿Por qué no me lo reconoce? Porque tengo que agregar pues esta referencia, ¿no? Tengo que agregar este paquete, mejor dicho. A ver, no hay problema, la agregamos. Nos vamos a ir acá a terminal. Uy, ¿qué pasó? Cerró. Listo. Y aquí vamos a agregar ciertos paquetes, ¿sí?, que vamos a necesitar. El primer paquete que vamos a agregar es .NET Add Package Microsoft Visual Studio .web. Todos estos códigos yo se los voy a poner en el video, así que no se preocupen. ¿Listo? No se preocupen, como le digo, todos estos comandos yo se los voy a agregar en los comentarios del video, ¿sí? ¿Sí? O sea que si ganamos un poquito más de tiempo. Y todos estos paquetes voy a tener que ingresar para cuando cree una web API, sí. Si es que vas a usar una base de datos SQL Server, sí. Todos estos paquetes vas a tener que ingresarlos. Acá me equivoqué, me olvidé del comando .NET add, que es el comando para agregar un paquete. De frente agregué package, está mal. Tiene que ser .NET add package. Ahora sí. Este es el paquete para el SQL Server. Y listo, ahora sí. Y lo que vamos a hacer es aquí arribita.
Ahora sí, ¿vieron? Lo que tuve que hacer después de instalar los paquetes, tengo que llamar a esta librería, Microsoft.Entity Framework Core, y ahora sí, pues detectó este método use, eso puede ser, ahí lo pueden ver. Perfecto. Entonces ahora que llamamos a este método, paréntesis builder punto configuration, y aquí es donde vamos a llamar a nuestra cadena de conexión, porque como les dije, estaría mal que nosotros para cada query estemos pues llamando a la cadena de conexión, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es llamar al nombre o la variable que estamos creando, ¿no? La cual contiene toda esa data, la cual contiene eh, el nombre de mi base de datos, la contraseña de mi servidor, ¿no? Y todo eso. ¿Ok? ¿Qué nombre le pusimos? Le pusimos db connection. Listo, ya está. Eh, pues aquí ya hemos registrado nuestro context, nuestro usuario context, ¿sí? Para que esté vinculado, ¿ok? Con prácticamente con la base de datos. Aquí lo que estamos haciendo es vincular, ¿sí?, la base de datos con nuestro context. Aquí ahora lo que podríamos hacer también es agregar los que son los cores, pero eso vamos a verlo más adelante, por ahora no. Eso lo vamos a ver cuando desde Flutter querramos guardar algo en la base de datos. Para eso se necesita ciertos permisos, ¿sí? Porque para obtener un listado de algo, ¿sí?, para desde Flutter, porque nosotros lo que vamos a hacer es desde Flutter vamos a obtener el listado de todos los usuarios de nuestra base de datos. Para eso no hay problema, tú no necesitas ningún permiso. ¿Por qué? Porque no estás modificando nada en la base de datos, solo estás llamando a cierta información de determinada tabla. Pero cuando tú quieres guardar algo en la base de datos, guardar o eliminar o actualizar algo, para eso sí se necesita ciertos permisos. Ahí es lo que vamos a configurar, ¿sí?, lo que es el tema de los cores. Pero ahorita no vamos a ver eso, vamos a dejarlo así. Y entonces por ahora ya terminamos con nuestro archivo program. Ya no, ya terminamos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, que era registrar nuestro context. Como pueden ver, solamente ha sido estas tres líneas de aquí, nada más. Guardamos y ya está. Entonces, hasta ahora vamos haciendo cuatro cosas. Uno, hemos creado nuestra clase. Aquí. Segundo, creamos nuestro context, que viene a ser esto de aquí. Luego, ¿qué más? Luego hemos configurado aquí nuestro archivo program y hemos registrado, ¿no?, nuestro context, haciendo esto de aquí. Ahora el siguiente paso sería agregar un scaffold. Ese sería el siguiente paso, agregar un scaffold. Para eso nos vamos a ir acá a terminal y yo voy a pegar cierto código y les voy a explicar para qué sirve. ¿Ok? Miren, con este código lo que vamos a hacer es crear un scaffold. Ahora, esto aquí va a ser el nombre que vamos a crear del scaffold o del controlador. Usualmente lo que se aconseja es aquí poner el nombre de tu clase, que viene a ser usuario, controller, ¿no? Eso es lo que se suele hacer cuando creamos un controlador. Usuario, controller. Este es el nombre que yo quiero que tenga mi controlador. Usuario, controller. El resto va a ser lo mismo. Aquí, miren, este -m representa mi modelo, a mi clase modelo. ¿Y cuál es mi clase modelo? Usuario. Entonces aquí yo voy a
a digitar usuario. Y el resto es lo mismo. ¿Ok? No, perdón, también me falta esto de aquí. El context. ¿Quién es mi context? Este de aquí, el usuario context. ¿Ok? Entonces modifico también eso. Usuario context. Yo para crear aquí un controlador, ¿sí? Lo que voy a hacer es usar este query, ¿sí? En el cual ustedes van a tener que cambiar es el nombre, ¿no? Aquí es name, name, van a poner el nombre del controlador. Les repito, usualmente se suele crear de esta forma, ¿sí? El nombre de tu clase seguido de controller. Luego nos pasamos al nombre de nuestro model, que viene a ser usuario. Esto siempre tiene que ser así, siempre tiene que ser aquí el nombre de tu modelo de usuario, porque yo quiero crear un controlador en base a mi modelo y mi context, ¿ok? Luego lo que sigue es agregar el context, que viene a ser el usuario context, y listo, nada más. El resto del código viene a ser lo mismo. Le damos a Enter y vamos a ver, ya está. Si todo está correcto, el Visual Studio Code me habrá creado, o mejor dicho, el .NET, ¿no? Porque el Visual Studio no. El .NET me habrá creado este archivo aquí, usuario controller. ¿Qué es esto de aquí? Aquí vienen a estar todos los métodos de mi API. ¿Qué métodos suele tener una API? Por ejemplo, suele tener el listado de mi tabla usuarios, que viene a ser esto de aquí. API usuario. ¿Y qué me devuelve esto? La lista de todos mis usuarios que tengo en mi base de datos, ¿no? Luego aquí, esto aquí por ejemplo, me obtiene una lista de un determinado usuario. Bueno, no me devuelve una lista, mejor dicho, me devuelve un usuario. ¿A través de qué? A través de su ID. Para esto yo voy a mandar como parámetro el ID del usuario, y este API me va a devolver todos los datos de ese usuario a través de su ID. Luego también tengo otros métodos, ¿no? Como por ejemplo guardar para crear un nuevo usuario, para eliminar un usuario, ¿no? Etcétera. El API, este código ese query me genera todo este código. Como pueden ver, es muy fácil, o sea, prácticamente ahorita ya tenemos nuestra API lista. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos creado nuestra clase, hemos creado nuestro context, ¿no? Configuramos aquí, o mejor dicho, registramos nuestro context aquí en archivos en program.cs. Y luego que hice, agregué este query, el cual me crea mi controlador, el cual es este de acá, y ya está. Eso sería todo. Control S para guardar, F5 para probar. API, no recuerdo cómo se llama. Vamos a usuario context, usuario controller. Primero quiero que me devuelva la lista de todos mis usuarios. Para eso va a ser API usuarios. Miren esto de aquí. Claro. Y aquí está. Miren. No sé si recuerdan, este fue el usuario pues que creamos. Alfredo Gmail, luego también creamos Marcelo@gmail. Y listo. Eso sería todo. Ha sido así de fácil y pues como pueden ver es muy rápido, ¿no? Esta es la gran ventaja pues de Netcore. Con muy poco código tú ya puedes tener listo una API, y de forma muy rápida. Ahora, no se equivoquen, eh, esta API, una API pues no consiste solamente en esto, ¿no? Realmente una API consiste en muchas otras cosas, como por ejemplo el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es otro mundo, ¿no? En este caso, para este ejemplo, ¿no? Estamos haciendo esto de esta forma rápida, fácil, pero no vayan a pensar que en esto consiste hacer un backend, ¿no? En esto consiste un programador de backend, porque no. Eh, Hay muchísimas cosas más a contemplar, pero para lo que queremos nosotros, para nuestro ejemplo, está bien.
¿no? Queríamos una API la cual me devuelva la lista de los usuarios y pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está. Miren, como pueden ver, esta es mi API, ¿sí? A grosso modo, ¿qué viene a ser una API? Una API viene a ser, a grosso modo, ¿sí? Eh, yo sé que puedo estar usando términos incorrectos quizás, pero para que se entienda, ¿qué viene a ser una API? Viene a ser esto, una URL. Esta URL yo se la voy a pasar a mi proyecto en Flutter. ¿Para qué? Para que me devuelva esto de aquí. ¿En qué forma me lo va a devolver? Puede ser en un XML o un JSON. Una vez que yo obtenga esta data a través de la URL, ¿no? Primero yo voy a ingresar a la URL y esta URL me va a devolver esto, tipo JSON o XML. Yo lo voy a tener que convertir de este XML o JSON a mi entidad, que yo la tengo ya creada en mi proyecto de Flutter, que viene a ser la entidad o el modelo usuario. Pero bueno, eso sería todo, así de rápido como pueden ver. Ya después, más adelante, ya crearemos pues una API un poquito más compleja, la cual tenga pues no lo sé, eh, entidades más complejas, ¿no? Digamos que crearemos un usuario, el cual dentro del usuario tengamos otra clase, que no lo sé, podría ser que tengamos una clase usuario y dentro de la clase usuario podríamos tener eh, familiares, ¿no? La clase familiares de ese usuario, o quizás podríamos crear unos modelos que sean cabecera y detalle, ¿no? Ya más adelante vamos a ver eso, pero por ahora y para este primer proyecto vamos a dejarlo así de fácil. Y como pueden ver, en realidad ha sido muy fácil, ¿no? Y muy rápido crear una API. Y esto ha sido hecho con Netcore. Ok, eso sería todo. Gracias. Hasta luego.